Cálculo diferencial, ejercicios de derivada en los cuales se aplica la regla de la cadena. Esta presentación tiene por finalidad resolver ejercicios de carácter práctico. Nuestro primer ejercicio nos dice lo siguiente. Tengo una función dada por f de x igual a 2 seno de 5x menos 3, donde x está medido en radianes. Y nos pide el ejercicio hallar f' de x, es decir, hallar la derivada. Vamos a recordar algunos hechos básicos que necesitamos para responder a esta pregunta. En primer lugar, está establecido que la derivada de la función f de x igual a seno de x es la función f' de x igual a coseno de x. Por tanto, si a nosotros nos piden derivar dos veces la función que es igual a 2 veces el seno de x, pues la derivada correspondiente deberá de ser igual a 2 veces el coseno de x. Es decir, de manera general, lo que nosotros podemos decir es que la derivada de una función f de x igual a c que multiplica a seno de x, donde c es un número real, es decir, lo que conocemos típicamente como una constante, pues la derivada de esa función será f' de x igual a c, la misma constante, por el coseno de x. Ahora bien, esto es para explicar cómo procede la derivada cuando tenemos un 2 que multiplica a la función seno. Ahora regresemos al ejercicio. En el caso de nuestro ejercicio tengo la función f de x igual a 2 veces el seno de 5x menos 3. Para poder derivar esta función, lo tenemos que hacer a través de la aplicación de la regla de la cadena. Sin embargo, una pregunta que siempre está permanente por parte de ustedes es, al momento que yo tengo una función y me piden derivarla, ¿cómo yo sé que se trata de una derivada por regla de cadena? Es decir, ¿cómo yo sé que se trata de una función compuesta? Bueno, una respuesta rápida para poder identificar composiciones y por tanto para saber que tengo que aplicar la regla de la cadena para calcular la derivada sería la siguiente respuesta. Cuando el argumento de la función es diferente a x, es decir, que el argumento sea, por ejemplo, 3x, o que sea x al cuadrado, o que sea 3x al cuadrado menos 2x, y expresiones como estas o distintas a x, entonces se tratará de una composición y por tanto se deberá de derivar mediante la aplicación de la regla de la cadena. Veamos algo importante antes de terminar el ejercicio. Nosotros tenemos una serie de funciones básicas con las cuales ya sabemos de manera inmediata su derivada. Esas funciones básicas, todas, por ejemplo, e a la x, logaritmo natural de x, seno de x y coseno de x, todas esas siempre tienen por argumento a la variable x. Entonces, por ejemplo, para e a la x, ejemplos de composición serían los siguientes. Observen que en esos 4 ejemplos el argumento ya es diferente a x. En el primero 2x, en el segundo menos x y así sucesivamente. Noten que el argumento de la función ya es diferente a x. Lo mismo podemos pensar para el caso de la función logaritmo natural. Noten cómo en los 4 ejemplos el argumento de la función logaritmo natural es diferente a x. Pues bien, cuando en una función el argumento de esa función ya es diferente a x, indudablemente se trata de una composición de funciones. Esa sería una manera rápida de identificar cuando hay composición y por tanto cuando debo de aplicar regla de cadena para la derivada correspondiente.
Bueno, cuando se trata de una composición y tengo que aplicar la regla de cadena, además de derivar la función, también tengo que calcular la derivada del argumento. Y eso es lo que vamos a hacer en el ejemplo número 1 y en los posteriores ejemplos que revisemos. Bien, regresemos ahora hacia nuestro ejercicio. Ya es claro que hay una composición, puesto que el argumento es diferente a x. Bueno, calculemos la derivada. Ya sabemos que la derivada de 2 veces el seno de x es 2 veces el coseno de x. Pues bien, para comenzar, la derivada de nuestra función 2 veces seno de 5x menos 3 deberá de ser 2 veces el coseno de 5x menos 3. Noten cómo el argumento se ha copiado tal cual. Ahora, una vez que derivo la función, tengo que derivar su argumento. Tengo que derivar la expresión 5x menos 3. Y la derivada de esa expresión es 5. Por tanto, ordenando esta derivada, ese 5 multiplica a 2. En consecuencia, la derivada de nuestra función es 10 veces coseno de 5x menos 3. Entonces, para cerrar el ejercicio, recordemos, derivo a la función y después derivo el argumento. Y esas dos derivadas se están multiplicando. En ejemplo número 2. El punto P, 1/2,0, está en la gráfica de la curva de y igual a seno de 2x menos 1. Halle la pendiente de la tangente a la curva en P. Bien, hallar la pendiente de la tangente es sinónimo de hallar la derivada. Por tanto, lo que tenemos que hacer es, en primer lugar, hallar la derivada de la función. En este caso, observamos que el argumento de la función seno es distinto a x. En consecuencia, al ser distinto a x, tengo que aplicar regla de la cadena. Recuerden, calcular la derivada de y se escribe como dy sobre dx. Es otra notación para representar a la derivada. Ahora, en primer lugar, voy a derivar a la función seno. La derivada de la función seno es la función coseno. Así, la derivada de seno de 2x menos 1 es coseno de 2x menos 1. Observen cómo el argumento lo hemos copiado intacto. Ahora, una vez que derivamos la función, procedemos a derivar su argumento. Y en este caso el argumento tiene por derivada 2. Bien, si ordenamos esta expresión, la derivada se escribe como dy sobre dx igual a 2 veces el coseno de 2x menos 1. Hasta este punto hemos calculado la derivada de la función, pero nos piden hallar la pendiente de la tangente a la curva en el punto P. Y en el punto P el valor de x es de 1/2. Por tanto, para dar respuesta a esa pregunta, lo que tengo que hacer es sustituir el valor de x igual a 1/2 justamente en la derivada que acabamos de hallar. Por tanto, lo que nosotros vamos a hacer es calcular dy sobre dx cuando x es igual a 1/2. Lo sustituimos. Si ustedes observan, al sustituir a x por 1/2, podemos simplificar ese paréntesis. Y al simplificar ese paréntesis, la expresión de la derivada se reduce a 2 coseno de 0. En este punto es importante tener presente que vamos a utilizar siempre que sea necesario los valores exactos de las razones trigonométricas seno y coseno, los que se revisaron anteriormente. En este caso, necesitamos recordar el valor exacto del coseno de 0. Sabemos que el coseno de 0 es exactamente igual a 1. Y por tanto, el valor de la derivada, justo cuando x es 1/2, es 2.
En consecuencia, la pendiente de la tangente a la curva justo en el punto P, esa pendiente es exactamente 2. Tercer ejemplo. Este ejemplo proviene de un ejercicio en el cual se puede utilizar calculadora y vamos a utilizarlo en algún momento. Considere la curva y igual al logaritmo natural de 3x menos 1. Sea P el punto perteneciente a la curva para el cual x es igual a 2, inciso A. Escriba la pendiente de la curva en el punto P. Bien, vamos primero a contestar el inciso A. Para hallar la pendiente de la curva cuando en el punto P, significa hallar el valor de la pendiente justo cuando x vale 2. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer? Hallar la derivada. Y para hallar esa derivada voy a aplicar regla de cadena. ¿En razón de qué? De que el argumento de la función, que ahora es logaritmo, el argumento es diferente a x. Nuevamente, para calcular la derivada de la función y, la notación es dy sobre dx. Ahora, sabemos que la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. En consecuencia, la derivada del logaritmo natural de 3x menos 1 será 1 entre 3x menos 1. Hemos derivado a la función y hemos dejado su argumento intacto. Una vez que hemos hecho eso, es momento de derivar el argumento de esa función. Es decir, vamos a multiplicar esto por la derivada de 3x menos 1, cuya derivada es 3. Esta expresión es una multiplicación de términos algebraicos. Esa multiplicación con la regla correspondiente nos dice que la derivada se simplifica a 3 sobre 3x menos 1. Ya tenemos la derivada, pero tenemos ahora que determinar el valor de la pendiente justo en el punto P, es decir, justo cuando x vale 2. Al hacer la sustitución de x igual a 2 en la derivada, tenemos lo siguiente. Esa sustitución nos permite simplificar el valor de la expresión, la cual queda como 3/5. Ya tenemos entonces el valor de la pendiente de la curva justo en el punto P. Recuerden, hallar la pendiente de la curva en un punto es lo mismo que hallar la derivada de la función en ese punto. Inciso B. La normal a la curva en P corta al eje X en R. Halle las coordenadas de R. Bien, como nos está hablando de la normal, primero tengo que determinar cuál es la ecuación de la normal. Una vez que ya tenga la ecuación de la normal, podré determinar la intersección con el eje X. Bueno, recordemos que la pendiente de la recta normal es el recíproco negativo de la pendiente de la tangente. En este caso es el recíproco negativo de 3/5, el cual es menos 5/3. Ahora bien, ya tengo la pendiente de la normal. Para poder hallar la ecuación de la recta normal, además de la pendiente, necesito las coordenadas del punto donde hace tangencia. Y para poder hallar las coordenadas de ese punto, necesitamos utilizar el mismo valor de x igual a 2. Es decir, para x igual a 2 necesitamos calcular el valor de la función o su imagen. Y esto lo vamos a hacer a través de sustituir el valor de 2 en la curva, en la ecuación que representa la curva. Pues bien, al sustituir, esa expresión se simplifica a logaritmo natural de 5. Usando una calculadora, esa expresión logaritmo natural de 5, redondeada a 3 cifras significativas,
es 1.61. Por tanto, nuestro punto o el punto que vamos a utilizar será 2,1.61 y la pendiente que utilizaremos menos 5 tercios. Pues ya con el punto y con la pendiente utilizaré la forma punto pendiente de la recta para hallar la ecuación. Así tenemos que y menos 1.61 será igual a 5 tercios por x menos 2. Esa expresión la podemos simplificar y lo vamos a hacer nuevamente utilizando una calculadora, de tal manera que las respuestas queden aproximadas a 3 cifras significativas. Al resolver o simplificar esa ecuación, la ecuación para la recta normal es y igual a menos 1.67x más 4.94. Estos resultados se obtuvieron, insistimos, a través del uso de una calculadora. Ahora bien, ya tenemos la ecuación de la normal y esa recta normal corta en algún momento al eje X. En específico, según el ejercicio, lo corta en R y nos piden hallar las coordenadas de R. Bien, todo punto que se encuentra sobre el eje X es un punto donde Y vale 0. Y esto es importante porque justamente para hallar las coordenadas de R, lo que haremos es hacer que Y valga 0 en la ecuación y vamos a resolverla para X. Pues bien, al hacer Y igual a 0 en la ecuación y resolver esta expresión para X, el valor de X será igual a 2.96, nuevamente, redondeado a 3 cifras significativas. Por tanto, las coordenadas del punto R, que es donde la recta normal intersecta al eje X, es 2.96,0. Ejemplo siguiente. Tengo una función f de x igual a e elevado a la 2x. La recta L es la tangente a la curva de f en el punto 1, e cuadrada. Halle la ecuación de L en la forma y igual a x más b. Bien, puesto que se trata de una recta tangente y puesto que ya nos dan el punto donde hace tangencia, lo que necesitamos nosotros es determinar la pendiente de esa tangente. Y sabemos que eso es sinónimo de calcular la derivada y sustituirla en el valor de x dado. Entonces, para calcular la derivada de esta función, vamos a aplicar regla de la cadena. ¿Por qué? Porque el argumento de la función es diferente a x. Así, para la función f de x, la derivada será f' de x. Sabemos que la derivada de e a la x es ella misma, e a la x. Por tanto, la derivada de e a la 2x es, para empezar, e a la 2x. Ahora, una vez que hemos derivado la función, hay que derivar su argumento, y la derivada del argumento es 2. Por tanto, la derivada de la función, ya escrita de manera adecuada, será 2e a la 2x. Una vez que tenemos la derivada, para calcular la pendiente de la tangente, tenemos que evaluar esa derivada justamente cuando x vale 1, según ha sido indicado en el ejercicio. Por tanto, evaluando la derivada justo cuando x vale 1, nos trae al siguiente resultado. Esto es igual a 2e cuadrada. Ese valor representa la pendiente de la tangente. Bien, ya que tenemos la pendiente de la tangente y que conocemos el punto de tangencia, pues nosotros podemos calcular la ecuación de esa recta. Lo podemos sustituir en la forma punto pendiente. Así, en la forma punto pendiente la expresión queda como y
menos e cuadrada es igual a 2e cuadrada que multiplica a x menos 1. Despejando la expresión para y, tenemos que y es igual a 2e cuadrada x menos 2e cuadrada más e cuadrada. Tenemos un par de términos semejantes que se pueden simplificar y por tanto la ecuación de la tangente será y igual a 2e cuadrada x menos e cuadrada. Y con esto hemos concluido tanto este ejercicio como nuestra revisión de la aplicación de la regla de la cadena.